Hay muchos historiadores que dicen que la manera de medir el éxito que ha tenido, la resonancia que ha tenido algún personaje de los Estados Unidos es contar cuántas estampillas tiene con su imagen. And over the 150 years since he died, Lincoln has been honored in China and India and Africa. Y desde hace 150 años, desde su fallecimiento, de esta manera Lincoln ha sido honrado en China, en India, en África. But nowhere more than in Latin America. Pero en ningún otro lugar tanto como en América Latina. So that's one piece of evidence that resonates. Entonces eso para mí es una evidencia que resuena en mí. And I can tell you the remarkable fact that you know far better than I where Sarmiento fits in the history of the presidency of Argentina. Y les puedo decir, y ustedes conocen y entienden muchísimo mejor dónde es que entra la figura de Sarmiento dentro de lo que es la historia argentina. But in the United States, Republicans and Democrats have equally insisted that they own Abraham Lincoln. Pero en los Estados Unidos, tanto los demócratas como los republicanos han insistido de igual manera, con igual fuerza, de que Lincoln les pertenece a cada uno de los partidos. Theodore Roosevelt, for example, wore a ring with a lock of Lincoln's hair in it for his entire presidency. Teodoro Roosevelt, por ejemplo, usó un anillo que tenía algo de cabello de Lincoln en un anillo que usó toda su presidencia. It was given to him by his Secretary of State, John Hay. Se lo entregó su secretario de Estado, John Hay. Who I know you know when you're in the history of Latin America. Quizás lo conocen en la historia de Latinoamérica. John Hay had been Abraham Lincoln's assistant private secretary in the White House, so there was a direct link between Lincoln and Teddy Roosevelt. Que había sido el secretario privado de Lincoln cuando estuvo en la Casa Blanca, por eso estaba este vínculo directo entre ellos. In fact, the famous 1912 election in the United States was in very large measure a battle over the legacy of Abraham Lincoln. Y de hecho, esa gran elección que tuvo lugar en los Estados Unidos en 1912 fue más que nada una batalla respecto de quién se quedaba con el legado de Abraham Lincoln. Theodore Roosevelt said, "I'm a progressive nationalist like Abraham Lincoln." Y Theodore Roosevelt dijo, yo soy progresista, nacionalista, igual que Abraham Lincoln. Woodrow Wilson said that I'm a globalist like Abraham Lincoln. Woodrow Wilson dijo, yo soy globalista, igual que Abraham Lincoln. And William Howard Taft said, I played golf with Abraham Lincoln's son. Y William Howard Taft dijo, yo jugué al golf con el hijo de Abraham Lincoln. Well, in that case, there were two Republicans and one Democrat, so Wilson became the new apostle of Abraham Lincoln, and the first Democrat really to honor his memory in public. De esta manera pasó a ser el primer demócrata en honrar su memoria públicamente. And he used Lincoln as an advocate for American entry into World War I. Y usó a Lincoln para llevar a América a lo que fue la Primera Guerra Mundial, llevar a los Estados Unidos a entrar a la Primera Guerra Mundial. But the Democrat in the United States who really took Lincoln back for the, well, not back, but took Lincoln for the Democrats was Franklin Delano Roosevelt. Pero el que definitivamente, digamos, se apropió de Lincoln para los demócratas fue Roosevelt. And I'll tell you a brief story since the Spielberg movie is on so many minds. Les cuento una pequeña historia, ya que muchos habrán visto quizás la película de Spielberg sobre Lincoln. Franklin Roosevelt brought Lincoln into the Democratic fold based on a play and movie of his own time. ¿Cómo fue que Roosevelt pudo hacer entrar a Lincoln para el lado de los demócratas? Había en esa época una obra de teatro bastante conocida en Broadway ahí. A play opened on Broadway in 1939 called Abe Lincoln in Illinois. En 1939 se inauguró esta obra de teatro, Abraham Lincoln, Abe Lincoln en Illinois. It portrayed Lincoln as a very reluctant warrior, someone who did not want to fight. Mostraban a Lincoln como una persona que realmente no quería ir a la guerra, como un guerrero muy renuente. Which of course was not true of his personality. Lo cual no era cierto, esa no era la personalidad de Lincoln. But confronted with a fight would not back down from it.
O sea que confrontado con una lucha no se iba a ir para atrás. The playwright Robert Sherwood wrote it as a parable to criticize isolationists who believed America did not have to get involved in the European War. Y se utilizó, digamos, este argumento para decir que no tenía los Estados Unidos por qué meterse en una guerra en Europa.